¿Y si hoy fuera ese día, ese momento que tu corazón esperó con tanto anhelo? ¿Y si esta palabra que estás a punto de escuchar no fuera casualidad, sino una respuesta del cielo? Hay promesas que parecen tardar una vida entera y a veces el alma se cansa. Pero, ¿quién te dijo que Dios se había olvidado de ti? ¿Y si te dijera que lo que esperaste por tanto tiempo está por cumplirse? Que no fueron años perdidos, ni lágrimas en vano. Que esa promesa que guardaste en silencio, esa oración que repetiste cuando nadie te oía, ese suspiro que llevaste en el pecho, no fue ignorado por el cielo. Lo que viene a continuación no es una coincidencia, es un mensaje divino que puede cambiar el rumbo de tu vida si decides prestarle atención. Porque cuando Dios habla, el alma lo reconoce, y algo dentro de ti ya lo está sintiendo. En los próximos minutos vas a entender por qué el tiempo de espera fue necesario, qué puertas se abren cuando se mantiene la fe en medio del silencio y cómo saber si tu promesa está cerca de cumplirse. Este no es solo un mensaje bonito, es una clave espiritual que puede marcar tu destino. No importa cuán cansado estés, ni cuánto hayas llorado, esta palabra tiene el poder de encender tu esperanza otra vez. Prepárate para entender que todo tuvo un propósito y que Dios nunca dejó de trabajar en lo invisible. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase de fe: yo sigo esperando en Dios, porque Él no falla. Al hacerlo, estarás sellando tu compromiso espiritual y abriendo espacio en tu vida para lo que el cielo quiere hacer. Dale me gusta al video si crees que esta palabra debe llegar a otras personas que también están a punto de rendirse. No sabes el bien que puedes hacer con un simple gesto de fe. Si aún no te suscribiste, hazlo ahora mismo, porque en este canal Dios habla, guía, consuela, y muchos lo usan como su único alimento espiritual. A veces no hay una iglesia cerca, pero hay un mensaje que llega a tiempo, y ese es el que estás por escuchar. Quédate hasta el final, porque cada minuto escuchado será como una gota de aceite sobre tu alma. Y puede ser justo este video lo que active el cumplimiento de aquello que llevas años esperando. Cada palabra que viene a continuación puede ser la chispa que Dios estaba esperando para encender tu milagro. No te desconectes. Este mensaje fue reservado para ti. A veces, lo que más anhelamos no es algo que podamos explicar con palabras. Es un vacío que arde en el pecho, una promesa que parece no llegar nunca, un suspiro que se repite cada noche al cerrar los ojos. Así vivía Ana, año tras año, cargando el dolor de no poder concebir un hijo, viendo cómo su espera se alargaba mientras las voces a su alrededor la hacían sentir menos. La esposa del profeta Elcana lloraba en silencio mientras otros comían y se alegraban, y aún así seguía creyendo que su historia no estaba terminada. ¿Te suena familiar? Muchos de los que hoy escuchan este mensaje también han tenido que convivir con una promesa no cumplida. Años pidiéndole a Dios lo mismo. Años viendo cómo otros reciben lo que tú esperas mientras lo tuyo parece detenido. Pero la historia de Ana no terminó en el llanto. La Escritura dice que ella fue al templo y derramó su alma delante del Señor. No fue una oración cualquiera. Fue un clamor desde lo más profundo de su espíritu. Tanto así que el sacerdote pensó que estaba ebria, pero lo que en realidad estaba sucediendo era un encuentro entre su fe rota y un Dios que escucha más allá de las apariencias. Cuando Ana oró, algo cambió, no en el mundo exterior, sino en el interior. Ya no salió triste del templo, no porque ya estuviera embarazada, sino porque entendió que Dios había oído. Y eso fue suficiente para volver a esperar, para seguir creyendo. ¿Sabes qué ocurrió después? Dios se acordó de Ana, y ella dio a luz a Samuel, el hijo que había pedido, el profeta que marcaría el destino de Israel. Porque cuando Dios se acuerda, no lo hace con demora ni con medias bendiciones. Él cumple de forma completa y perfecta.
Tal vez tú también has tenido momentos en los que tu fe parecía no alcanzar. Has repetido oraciones con cansancio. Has dicho, Señor, ¿cuánto más? Pero quiero que sepas que hay oraciones que no se pierden. Hay lágrimas que no caen en vano. Cuando Ana clamó, el cielo respondió. Y lo mismo puede pasar contigo. Quizás hoy no lo ves, pero algo se está gestando en lo invisible. Dios ha visto tu fidelidad, tu perseverancia, tu dolor y está preparando algo que solo entenderás cuando lo tengas en tus manos. No desesperes. Tu Samuel está más cerca de lo que imaginas. Cada vez que piensas que ya no puedes seguir esperando, recuerda a Ana. Recuerda que hubo una mujer que fue humillada, ignorada y olvidada por los hombres, pero recordada por Dios. Y su historia cambió para siempre. El mismo Dios que la oyó a ella, te está escuchando a ti. Por eso estás aquí, por eso este mensaje llegó a ti, porque el cielo está enviando una señal. Lo que esperaste tanto tiempo está por cumplirse, pero antes, tu corazón debe volver a creer como creyó Ana, con todo, sin reservas, sin miedo. Cree, aunque no veas, porque quien siembra lágrimas, cosecha milagros. Y si estás escuchando esto con lágrimas en los ojos, te lo digo con toda el alma, no estás solo. Hay un Dios que sigue obrando en tu historia, aunque tú no lo notes. Hay una promesa viva que se está moviendo a tu favor. El tiempo del cumplimiento llega sin avisar, solo Dios lo sabe. Pero cuando llega, transforma todo. Prepárate. Como Ana, tú también testificarás. Lo que parecía imposible será real. Lo que parecía tardar será perfecto. Y lo que tú llamabas espera, Dios lo llama proceso de formación. Él no llega tarde, llega justo cuando estás listo para recibir. Abraham no recibió la promesa en un día ni en un mes. Pasaron años, décadas, y aún así seguía creyendo. ¿Cómo se sostiene una esperanza cuando el tiempo se extiende más allá de toda lógica? ¿Cómo seguir creyendo en algo que no ves, que no se manifiesta, que parece una ilusión? Abraham sabía que la promesa venía de Dios, pero también sabía que su cuerpo ya no era joven y que Sara, su esposa, ya no podía tener hijos. Todo decía no, menos su fe. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Porque hay momentos en los que no se trata de lo que ves, sino de lo que decides creer. Quizás tú también estás en ese punto. Una promesa hecha hace años. Una palabra que sentiste en tu espíritu, un sueño que sabes que no vino de ti, pero que parece dormido. Y cada año que pasa se hace más difícil creer, porque el tiempo, a veces, es el enemigo más cruel. El tiempo te hace dudar, te hace pensar que lo imaginaste todo, que tal vez no era para ti. Pero si Dios lo dijo, entonces es más real que el calendario. Si Él te habló, entonces no importa cuántos años pasen, lo que viene, viene. Abraham esperó, no porque tuviera pruebas visibles, sino porque conocía la voz de quien prometió. ¿Y tú, recuerdas esa voz? ¿Recuerdas cómo sentiste en lo profundo que Dios estaba contigo? Es en ese recuerdo donde debes anclar tu fe, porque las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios permanece. Abraham fue llamado padre de multitudes, cuando aún no tenía ni un solo hijo. Fue llamado bendecido cuando vivía como extranjero. Fue llamado heredero de promesa cuando ni siquiera tenía una tierra firme. Todo parecía contrario, pero él creyó, y eso le fue contado por justicia. Si alguna vez pensaste que Dios se había olvidado de ti porque no viste resultados inmediatos, hoy necesitas volver a mirar la historia de Abraham. Porque hay procesos que no se aceleran, porque están diseñados para formar algo más profundo que la bendición. Están diseñados para formar tu carácter, tu confianza, tu dependencia total del cielo. Lo que esperas no es simplemente una respuesta, es una preparación,
Porque cuando Dios cumple, no solo transforma lo que tienes, transforma lo que eres. Y cuando Abraham y Sara finalmente abrazaron a Isaac, no solo recibieron un hijo, recibieron la confirmación de que Dios no falla, de que aunque el cuerpo envejezca y las circunstancias cambien, su promesa sigue intacta. Hay bendiciones que no vienen antes porque podrían destruirte si llegan demasiado pronto. Pero cuando llegan en el tiempo perfecto de Dios, no solo te bendicen, te establecen. Este mensaje puede estar llegando justo cuando estabas a punto de renunciar, justo cuando el enemigo susurraba que era demasiado tarde, que nada iba a cambiar. Pero hoy Dios te recuerda que Él no está limitado por el reloj ni por la lógica humana. Él sigue cumpliendo promesas en cuerpos envejecidos, en corazones cansados, en sueños olvidados. Y así como Isaac nació en el tiempo exacto, también tu promesa nacerá. Porque no importa cuánto hayas esperado, si es de Dios, llegará. Y mientras esperas, no te vacíes, llénate de fe. Recuerda que cada segundo de espera puede ser una semilla sembrada. Y cada palabra que hoy escuchas puede ser el agua que despierte lo que ya creías seco. No estás solo. Este mensaje es una respuesta. Esta palabra es una señal. Dios aún está escribiendo tu historia. Sigue creyendo, porque lo que esperaste por tanto tiempo está por cumplirse. Hay momentos en los que, en lugar de avanzar hacia el cumplimiento de la promesa, todo parece retroceder. Como si, cuanto más oras, más lejos se vuelve ese sueño que llevas en el corazón. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios me mostró algo tan grande si luego me lleva por caminos tan duros? Así fue con José. Recibió un sueño claro de parte de Dios, que sería honrado, que sus hermanos se inclinarían ante él, que su vida tendría un propósito especial. Pero después del sueño no vino la exaltación, vino la traición. Sus propios hermanos lo vendieron, lo alejaron de su hogar, lo separaron de su padre y lo arrojaron a una vida de esclavitud. Y después, cuando parecía que todo mejoraba en la casa de Potifar, vino una acusación falsa y una nueva caída: la cárcel. ¿Cuántos se habrían rendido en ese punto? ¿Cuántos habrían creído que el sueño fue solo una ilusión juvenil? ¿Cuántos habrían dejado de confiar? Pero José no lo hizo, porque aunque todo en su vida decía fracaso, él se mantenía conectado con el Dios que le habló. En lo más oscuro de la prisión, José conservaba su carácter, su fe, su integridad, porque entendía algo que muchos olvidan. Dios no solo cumple promesas, también forma personas. Y hay momentos en que la formación se parece a la destrucción, pero no lo es. Es el taller secreto donde Dios pule tu alma para que puedas sostener lo que Él quiere darte. Tal vez tú también estás en la etapa del retroceso. Oraste, esperaste, te mantuviste firme y aún así perdiste ese empleo, esa relación, esa oportunidad y piensas, ¿cómo puede esto ser parte del plan de Dios? Pero déjame recordarte, José tenía que pasar por la esclavitud y la cárcel para llegar al palacio. El camino al cumplimiento no fue recto ni corto, fue extraño, doloroso, confuso, pero fue exacto, porque cada paso que parecía pérdida, en realidad lo acercaba más a su destino. Cuando Dios quiere llevarte alto, primero te entrena en lo bajo, no para castigarte, sino para prepararte. Porque hay promesas que pesan, y si no tienes la fuerza interior para cargarlas, se convierten en ruina en lugar de bendición. José fue formado en la soledad, en la injusticia, en el abandono, y cuando llegó el momento, interpretó un sueño que lo llevó del calabozo al trono. Nadie pudo detenerlo, ni sus hermanos, ni la mentira, ni los años perdidos. Porque cuando es Dios quien exalta, nadie puede impedirlo. Quizás hoy te sientes como si estuvieras en esa prisión, silenciado, olvidado, confundido. Pero si José fue recordado en el momento exacto,
tú también lo serás. Tal vez estás justo en la etapa final del proceso y por eso todo se ha vuelto más difícil. El enemigo siempre ataca con más fuerza cuando la victoria está cerca. No te detengas ahora. No abandones lo que sembraste con tanto dolor. Lo que esperaste por tanto tiempo no se perdió. Está siendo moldeado. Está tomando forma. Y llegará cuando tu corazón esté listo para recibir sin orgullo, sin amargura, sin miedo. Y cuando lo recibas, entenderás cada lágrima, cada noche larga, cada traición. Todo cobrará sentido, porque Dios nunca improvisa. Él no olvida lo que te prometió. Lo guarda, lo protege y lo suelta en el momento perfecto. Hoy, como a José, te dice, sigue fiel. Yo no he terminado contigo. Lo que viste en sueños está por cumplirse. Moisés nació con un propósito: liberar a su pueblo de la esclavitud. Desde su nacimiento se ve la mano de Dios guiando sus pasos, protegiéndolo en las aguas del Nilo, colocándolo en el palacio del faraón. A los ojos humanos todo parecía alineado para que se cumpliera pronto esa misión divina. Pero algo salió mal. Moisés actuó por impulso, mató a un egipcio y terminó huyendo al desierto. Y ahí, en medio de la nada, pasó 40 años en silencio. Lejos del ruido, lejos de Egipto, lejos de la promesa. 40 años, no 40 días, no 40 semanas. 40 años de espera. ¿Te imaginas? Quizás tú también fuiste formado desde el inicio para algo más. Quizás desde pequeño sentiste un llamado, un propósito. Quizás supiste que tu vida no sería común, pero cometiste errores. Te impacientaste, te heriste. Y de repente te encontraste en un desierto, aislado, olvidado, silenciado. Y lo más difícil no es el silencio de los demás, sino el silencio de Dios. Porque cuando se apagan las voces externas, lo único que uno anhela es escuchar una palabra del cielo, una señal, un susurro, algo que confirme que todavía hay propósito, que no todo está perdido. Pero Dios no abandonó a Moisés. Solo lo escondió. Lo llevó a un lugar de formación profunda, lejos del escenario, lejos de los reflectores, para moldear no a un príncipe, sino a un libertador. Porque antes de guiar a un pueblo, Moisés tenía que aprender a escuchar la voz de Dios sin confundirla con su propia emoción. Y ese tipo de oído no se forma en el ruido, se forma en el silencio, en el anonimato, en la rutina del desierto. Mientras pastoreaba ovejas, el futuro líder de Israel estaba siendo entrenado. Dios no lo había descartado, lo estaba preparando. Si tú estás en un tiempo así, donde nada se mueve, donde el entorno parece seco y repetitivo, no lo malinterpretes. El desierto no es un castigo, es un lugar de transición. Ahí Dios trabaja en tu interior, ahí se caen los restos del pasado, ahí se afina tu obediencia. Moisés pasó de actuar por impulso a obedecer palabra por palabra lo que Dios le decía. Y eso no se aprende en Egipto, se aprende cuando no tienes a nadie más que a Dios, cuando el único sonido en tu vida es el eco de tu propio clamor. En ese lugar Dios te habla, y lo hace con fuego. Porque fue en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiendo, el momento en que Dios lo llamó por su nombre y le recordó que la promesa seguía viva. Imagínalo, después de 40 años de silencio, de rutina, de soledad, de repente el cielo irrumpe con fuego y voz. Moisés pensó que había sido olvidado, que ya no era apto, pero Dios lo llama y le dice: «He oído el clamor de mi pueblo y te envío a ti». ¡Qué mensaje tan poderoso! Porque no solo afirma que Dios escucha, también afirma que sigue contando contigo. Hoy Dios te dice lo mismo. No he olvidado lo que puse en ti. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si te sentiste apartado, roto o sin rumbo.
Yo te escondí para formarte, y ahora que has aprendido a oír, ahora que tu corazón está maduro, ahora que sabes depender de mí, estoy a punto de encender la zarza en tu vida. Estoy a punto de hablarte claro, de reactivarte, de lanzarte hacia tu propósito. Y cuando Moisés volvió a Egipto ya no era el mismo. No era el joven impulsivo que quería hacer justicia con sus manos. Era el hombre que hablaba con Dios cara a cara, el que ya no temía al faraón, porque había visto al Todopoderoso en el fuego, el que no dependía de espadas, sino de la vara de la fe, porque quien ha sido formado en el desierto ya no teme a los gigantes, sabe que no camina solo. Tal vez hoy tu vida parezca estancada, tal vez todo lo que haces te parece inútil, pero quiero decirte algo. No menosprecies este tiempo, no llores por la soledad, no te lamentes por la lentitud. Lo que para ti parece retraso, para Dios es entrenamiento. Él está afinando tu oído, fortaleciendo tu fe, puliendo tu carácter, porque cuando llegue el momento, te usará con poder. Y entonces entenderás por qué tu proceso fue tan largo, por qué tu espera fue tan dolorosa. Todo tiene sentido cuando la zarza se enciende y la voz de Dios te llama por tu nombre. No dejes que la espera apague tu fuego. No permitas que el desierto te haga olvidar quién eres. Lo que esperaste por tanto tiempo está por cumplirse. Y cuando se cumpla, sabrás que valió la pena cada minuto, cada lágrima, cada silencio. Porque Dios no improvisa, Él perfecciona y tú estás en su taller. Uno de los misterios más profundos de la espera es entender cómo es posible ser elegido por Dios y aún así no ver cumplida la promesa de inmediato. Eso le pasó a David. Fue ungido por el profeta Samuel cuando todavía era un muchacho. El aceite corrió por su cabeza, fue llamado por Dios frente a sus hermanos, fue apartado, escogido, y sin embargo, después de esa unción no vino el trono. Lo que vino fue un retorno a lo cotidiano, a las ovejas, al campo, a la soledad. ¿Cómo puede alguien cargado con una promesa tan grande volver a una rutina tan pequeña? Tal vez tú también sentiste en algún momento que Dios te señaló, que puso una palabra en tu vida, que te marcó para algo grande. Y después de esa experiencia esperaste cambios inmediatos, pero nada cambió. La vida siguió igual, los problemas siguieron igual, o incluso empeoraron. Y comenzaste a dudar, ¿será que lo imaginé? ¿Será que me equivoqué? Pero no. Como David, fuiste ungido, pero aún no coronado. Porque entre la promesa y el cumplimiento hay un proceso. Y es ahí donde se separan los fieles de los impacientes. David fue llevado a tocar el arpa para el rey Saúl. Estuvo cerca del trono, pero no como rey, sino como servidor. ¿Puedes imaginar el dolor silencioso que eso provocaba? Saber que Dios te escogió para ese lugar, pero tener que verlo ocupado por otro. Y aún así, David no se rebeló, no se apuró, no forzó nada, porque quien confía en la promesa no la roba, la espera, no por resignación, sino por fe. Y mientras esperaba, David fue probando su carácter, en las batallas, en el campo, en el servicio, en el perdón, porque quien no es probado no está listo para reinar. La prueba más intensa vino cuando Saúl lo persiguió para matarlo. David tuvo oportunidades de vengarse, de eliminar al obstáculo, de adelantar su bendición por su propia mano, pero no lo hizo, porque entendía algo que pocos comprenden: lo que viene de Dios no necesita violencia ni manipulación. Cuando es el cielo quien abre la puerta, tú solo caminas, no empujas, no atropellas, no haces trampa, esperas, aunque duela, aunque no entiendas, aunque parezca que otros avanzan más rápido que tú. ¿Estás en ese punto? Ungido pero no coronado, lleno de promesas pero sin señales. Entonces estás en el lugar correcto, porque ese es el terreno donde Dios talla reyes, donde moldea pastores de multitudes,
donde transforma jóvenes soñadores en líderes de guerra espiritual. Y cuando llegue tu momento, nadie lo podrá evitar. Como David, verás caer a Goliat. Como David, escribirás salmos desde tu valle. Como David, aprenderás que no se necesita corona para tener autoridad, porque quien tiene la unción ya carga el respaldo del cielo. Y llegó el día en que David fue proclamado rey, no por sus méritos, no por sus gritos, sino porque el cielo dijo, es ahora. Y todo lo que vivió, cada lágrima, cada traición, cada noche de persecución, cobró sentido. Porque no era sufrimiento inútil, era entrenamiento, era prueba, era refinamiento, era preparación para gobernar no desde la soberbia, sino desde la humildad, no desde el ego, sino desde la obediencia, no desde el miedo, sino desde la confianza en aquel que lo eligió. Hoy, si sientes que tu corazón está lleno de aceite, pero tus manos aún vacías, no te desesperes. Aún estás en formación, aún estás siendo probado, no estás olvidado, estás escondido. Dios está afinando tu alma para que el día de tu cumplimiento no te pierdas en la bendición. No todo el que recibe una promesa sabe sostenerla. Por eso Dios trabaja antes, por eso se demora, no para frustrarte, sino para protegerte, para que cuando te dé nadie te quite, para que cuando cumplas no retrocedas. David esperó años desde su unción hasta su coronación, años en los que pudo haberse rendido, pero no lo hizo, porque sabía en quién había creído. Tú también sabes. Tú también has escuchado la voz de Dios en medio de tus días simples. Tú también has sido elegido. No lo niegues solo porque aún no lo ves. Lo que esperaste por tanto tiempo está en camino. El aceite no se evapora, el llamado no se olvida, la promesa no se vence, está viva, está cerca, está por cumplirse, y tú, como David, vas a reinar, no porque lo exijas, sino porque fuiste preparado para eso. Elizabeth era una mujer justa, íntegra, fiel a Dios. Casada con Zacarías, sacerdote del templo, ambos eran irreprensibles ante el Señor. Pero había un dolor que los acompañaba desde jóvenes. No podían tener hijos, y ya eran ancianos. La herida no era solo física, era también social y emocional. En aquellos tiempos, no tener hijos era visto como una deshonra, una marca de vergüenza. Años de espera, de oraciones, de lágrimas, de miradas silenciosas con sabor a decepción. Y aún así, Elizabeth no dejó de creer. No se volvió amarga, no renegó. Siguió sirviendo a Dios, incluso con el corazón roto. Hay algo profundo en esto. Hay personas que, como ella, han sido fieles en lo poco, aunque llevan décadas esperando una promesa. Gente que sigue arrodillándose, aunque ya no tenga lágrimas. Que sigue declarando fe, aunque la esperanza esté gastada. Que sigue sembrando amor, aunque no vea frutos. Y Dios ve eso, porque lo que los hombres no reconocen, el cielo lo honra. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez has vivido años con una oración no respondida. Tal vez llevas la promesa como una carga, no como un consuelo. Y aún así, no dejaste de amar a Dios. Eso tiene un peso eterno. Y en el momento menos esperado, cuando ya todo parecía tarde, Dios rompió el silencio. Un ángel se le apareció a Zacarías mientras cumplía con sus deberes en el templo y le dijo, tu oración ha sido oída. ¿Qué frase? Tu oración ha sido oída. No fue olvidada, no fue desechada, no fue ignorada, fue oída. Aunque parecía antigua, aunque ya no era tema de conversación, el cielo la seguía teniendo presente, y la promesa era esta: tendrían un hijo, y no cualquier hijo. Sería Juan el que prepararía el camino para el Mesías. Una respuesta que cambiaría no solo sus vidas, sino toda la historia. Mira cómo Dios actúa. No solo responde, sino que responde con algo mayor de lo que esperaban. No era simplemente un hijo,
era un profeta. No era solo una maternidad tardía, era una honra divina. Porque cuando Dios responde, lo hace con abundancia, y Elizabeth concibió. En silencio, en la intimidad de su hogar, algo comenzó a formarse en su vientre envejecido. Lo que nadie creía posible comenzó a suceder, y ella misma lo dijo. Esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando se dignó quitar mi afrenta. Porque Dios ve la afrenta, y no solo la quita, la transforma en testimonio. Quizás tú también estás en esa etapa. Sientes que ya no hay tiempo, que la promesa caducó, que tu vida no da más. Pero Dios no depende de tu edad ni de tu calendario. Cuando Él quiere actuar, lo hace. Cuando quiere honrarte, lo hace sin pedir permiso a la lógica ni al cuerpo. Lo hace para demostrar que Él tiene la última palabra. Y si te ha sostenido hasta aquí, no es para dejarte a medias, es para sorprenderte, para glorificarse en tu vida, para que como Elizabeth tú también digas, el Señor quitó mi vergüenza, y tu historia sea un faro para otros que todavía esperan. No ignores esta señal, no minimices lo que estás sintiendo al oír estas palabras. Esto no es solo un mensaje, es una confirmación. Hay promesas viejas que van a despertar, hay oraciones antiguas que van a ser respondidas, hay zonas secas de tu alma que van a florecer otra vez, porque Dios no se olvida del justo, no se olvida de la fidelidad en lo secreto, no se olvida de tus años de siembra, y aunque parezca que todo está en pausa, Él sigue escribiendo, a veces en silencio, a veces sin ruido, pero siempre con intención. Y cuando tu milagro llegue, será evidente que vino del cielo. No lo podrás explicar, solo lo podrás testificar. Como Elizabeth, abrazarás lo imposible, y tus lágrimas cambiarán de sabor. Serán lágrimas de alegría, de honra, de gratitud. Y muchos a tu alrededor también serán tocados, porque cuando Dios responde, lo hace en cadena, lo hace con propósito, no solo por ti, sino por los que vendrán después. Tu fe será semilla, tu historia, inspiración, tu espera, glorificación. No pienses que todo terminó, no digas que es demasiado tarde, no cierres los brazos al cielo, porque lo que esperaste por tanto tiempo está por cumplirse. No como lo imaginaste, sino mejor, porque el que promete es fiel, y el que comenzó contigo terminará su obra. Él no se retrasa. Él se manifiesta cuando su gloria está lista para ser revelada en ti. Y ese momento está cerca, muy cerca. Hay esperas que duran años, otras una vida entera. Y cuando la vida se alarga sin ver cumplida la promesa, muchos se rinden. Pero hubo un hombre, ya anciano, llamado Simeón, que esperó toda su vida por una sola cosa: ver con sus propios ojos al Salvador. La Biblia dice que era justo y piadoso, y que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías. Esa fue su promesa, y él se aferró a ella como quien se aferra al último hilo de esperanza. Día tras día, año tras año, siguió yendo al templo, no porque supiera cuándo sería, sino porque creía que, si Dios lo prometió, entonces ocurriría. Tal vez tú también tienes algo que Dios te dijo que ibas a ver, algo que te fue mostrado en lo profundo de tu espíritu, algo que no logras explicar, pero que se siente más real que cualquier otra cosa. Y aunque los años pasan, sigues creyendo, sigues caminando, sigues esperando. Algunos a tu alrededor te llaman ingenuo, otros dicen que te estás aferrando a una fantasía, pero tú sabes que no es así. Tú sabes que fue Dios quien lo dijo, y esa certeza no se borra. Aunque todo lo demás parezca desmoronarse, la promesa se mantiene viva. Simeón representa a todos los que no se rinden, a todos los que prefieren vivir cada día con esperanza antes que resignarse, a los que han envejecido esperando, pero no han envejecido en la fe, a los que no se han endurecido por la frustración, sino que han sido suavizados por la presencia de Dios.
Porque cuando una promesa es real, no se disuelve con el tiempo. Se fortalece, se hace más clara, más profunda, más íntima, y eso fue lo que sostuvo a Simeón. No tenía fecha, no tenía señales visibles, pero tenía una palabra del cielo, y eso bastaba. Y llegó el día que parecía como cualquier otro, un día simple, sin anuncios, sin espectáculo. José y María entraron al templo con Jesús en brazos, un bebé común ante los ojos de todos, pero no ante los ojos de Simeón. Porque cuando el corazón ha sido entrenado por la espera, reconoce a Dios en lo pequeño, reconoce al Salvador en un niño, reconoce el cumplimiento de una vida entera en unos ojos que apenas comienzan a ver. Simeón tomó a Jesús en sus brazos y dijo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación». ¡Qué escena! ¡Qué profundidad! ¡Qué paz! No recibió riquezas, ni fama, ni larga descendencia. Solo una cosa: vio a Jesús, y eso fue suficiente. Porque cuando ves a Jesús, entiendes que todo lo demás era preparación, que toda tu espera tenía un sentido, que cada día de fe te llevaba a ese instante. Y esa es la promesa que Dios también te hace hoy, que lo vas a ver, que no morirás sin ver lo que Él te prometió, que tu fe no fue en vano, que lo que te sostiene te llevará, que tus ojos verán la gloria de Dios en tu historia. Tal vez sientas que ya no tienes fuerzas, que los años te han quitado mucho, que ya no esperas con el mismo entusiasmo de antes, pero hoy, a través de este mensaje, Dios te recuerda que no es tarde, que no olvidó lo que te dijo, que si sigues yendo al templo, si sigues buscando, si sigues creyendo, llegará el día, sin avisar, sin anuncios, de forma sencilla y gloriosa, y tu corazón sabrá: este es el momento. No subestimes los días comunes, no desprecies los pequeños encuentros. A veces, en medio de una rutina, Dios entra con la respuesta. Y cuando eso suceda, no necesitarás explicaciones. Sentirás en lo profundo que ya puedes descansar, que ya puedes respirar, que tu alma se llena. No porque se cumplió todo lo que querías, sino porque viste lo que Dios te prometió. Y eso lo cambia todo. Así como Simeón sostuvo al Mesías en sus brazos, tú también vas a sostener lo que esperaste por tanto tiempo. No como una idea, no como una esperanza borrosa, sino como una realidad palpable. Y cuando eso ocurra, toda tu vida cobrará sentido. Cada oración, cada noche larga, cada ¿por qué? Sin respuesta, se alineará con el ahora del cielo. Dios no llega tarde, Dios cumple, Dios honra la fe que persiste. Simeón no solo vio la promesa, fue parte del cumplimiento, y tú también lo serás. Porque si sigues escuchando este mensaje, si tu corazón sigue latiendo con fe, si algo dentro de ti dice: esto es para mí, entonces aún estás en el camino, aún estás en la espera buena, aún estás bajo la mirada del cielo. Y muy pronto, lo que esperaste por tanto tiempo se va a cumplir, con tus ojos, con tus manos, con tu alma. Y entonces, como Simeón, podrás decir: Señor, ahora mi corazón puede descansar en paz, porque vi tu fidelidad. Jesús contó una parábola que parecía sencilla, pero en realidad escondía uno de los secretos más poderosos sobre cómo recibir aquello que tanto esperamos. Habló de una viuda que día tras día iba ante un juez injusto a pedir justicia. No era una mujer influyente, no tenía dinero, no tenía respaldo, no tenía poder, pero tenía algo que ni siquiera el juez podía resistir: persistencia. Cada día volvía una y otra vez con el mismo clamor, hasta que el juez, harto de su insistencia, le concedió lo que pedía. Y Jesús concluyó: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Con esta parábola, el Señor no solo quiso enseñarnos a orar,
Quiso revelarnos algo mucho más profundo, que hay promesas que no se obtienen con una sola oración, que hay bendiciones que solo se liberan cuando el alma decide no soltar la fe, aunque parezca que Dios guarda silencio. No porque Dios sea sordo, ni porque se resista a bendecirte, sino porque tu persistencia es parte del proceso de maduración. Hay oraciones que se vuelven más poderosas con el tiempo, más genuinas, más quebrantadas, más alineadas con el corazón de Dios. Y solo quien persiste lo experimenta. Tal vez tú has orado durante años, has clamado con palabras, con lágrimas, con silencios. Has ido delante de Dios una y otra vez, como esa viuda, sin saber si tu súplica estaba siendo escuchada. Y a veces pareciera que el cielo está cerrado. Pero hoy Jesús mismo te responde. ¿Se tardará Dios en responderte? No, te digo que pronto te hará justicia. Ese pronto no siempre significa mañana, pero significa certeza. Significa que la respuesta está en camino, que tu persistencia no ha sido ignorada, que hay un Dios justo que ve todo lo que haces en lo secreto y está preparando algo más grande de lo que esperas. La clave está en no dejar de orar, en no soltar la promesa, en no permitir que la frustración apague tu fe, porque el enemigo sabe que si logra hacerte desistir, detiene tu milagro. Él no puede impedir que Dios cumpla su palabra, pero puede distraerte, cansarte, hacerte sentir que nada va a cambiar. Por eso esta parábola es tan vital. Jesús la contó específicamente para enseñar que era necesario orar siempre, sin desanimarse. Porque lo único que puede frenar el cumplimiento es que te detengas antes de tiempo. Y tú, que has llegado hasta aquí, que sigues escuchando este mensaje, que aún crees, aunque la respuesta no ha llegado, estás más cerca de lo que imaginas, porque el clamor constante mueve el cielo. Y el mismo Jesús que contó esta historia dijo al final, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No dijo, ¿hallará conocimiento? ¿Hallará buenas intenciones? No, dijo, hallará fe, porque la fe es lo que sostiene lo invisible, es lo que abraza lo que aún no se ve, es lo que declara lo que aún no se siente. Y eso es lo que tú has hecho todo este tiempo. Tal vez nadie a tu alrededor sabe lo que has cargado en silencio. Tal vez te ven como alguien fuerte, pero no conocen las noches en que quisiste rendirte, las veces en que oraste y no supiste qué más decir, las veces que volviste a intentarlo solo porque algo dentro de ti se negó a soltar la esperanza. Eso es fe, eso es persistencia, eso es exactamente lo que Dios honra. Y llegará el día en que, como la viuda de la parábola, recibirás justicia, no porque insististe en tu fuerza, sino porque no te rendiste en tu fe, porque el cielo vio tu constancia. Porque Dios no es como el juez injusto, Él es justo, compasivo, cercano. Si el juez malo respondió, ¿cuánto más tu Padre Celestial? Él no olvida una sola lágrima, no desoye una sola oración, no menosprecia ni siquiera el suspiro más débil. Él ve todo y actúa en su tiempo, y ese tiempo se está acercando. No es momento de detenerte, no es momento de callar, es momento de orar más fuerte, de creer más profundo, de declarar, incluso con la voz temblorosa, yo no me rindo. Yo sé en quién he creído, porque lo que esperaste por tanto tiempo está más cerca de lo que crees. Y si mantienes tu fe viva, si sigues tocando la puerta, si no dejas de insistir, llegará un momento en que esa puerta se abrirá. Y al mirar atrás, entenderás que cada oración fue un ladrillo más en la construcción de tu milagro. Jesús no contó esta parábola para emocionar. La contó para despertar a los que estaban a punto de rendirse, para que tú, justo tú, hoy recordaras que aún estás en el camino, que aún puedes tocar el cielo, que la espera no fue pérdida, fue siembra. Y ahora lo que sembraste con clamor lo cosecharás con honra, porque Dios no miente, y lo que prometió
lo cumplirá. Pocas escenas en la Biblia son tan impactantes como la muerte y resurrección de Lázaro. Marta y María, hermanas fieles, amigas cercanas de Jesús, enviaron a buscar al Maestro cuando su hermano enfermó. Esperaban que viniera rápido, esperaban que lo sanara, esperaban un milagro inmediato. Pero Jesús no llegó a tiempo, al menos no al tiempo de los hombres. Lázaro murió, fue sepultado, y el corazón de Marta y María se quebró. Ellas habían creído, habían orado, habían pedido con fe, y sin embargo lo que más temían sucedió. El milagro no vino, o eso pensaban. ¿Cuántas veces te sentiste así? ¿Cuántas veces creíste que Dios iba a intervenir y no lo hizo de la manera que esperabas? ¿Cuántas veces sentiste que tu promesa murió, que se cerró la puerta, que lo que tanto esperabas no solo se retrasó, sino que se terminó por completo? Tal vez fue un diagnóstico, una pérdida, una despedida, algo que te hizo pensar, Dios no llegó. Como Marta, que le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una frase cargada de dolor, de fe quebrada, de expectativa rota. Pero Jesús respondió con algo que transformó toda la historia. Tu hermano resucitará. Y Marta, como muchos de nosotros, pensó en el futuro lejano, en la vida eterna, en el cielo. Pero Jesús fue más claro aún. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Con esas palabras, el Señor cambió toda la perspectiva, porque no se trataba solo de sanar. Se trataba de demostrar que Él tiene autoridad sobre la vida, sobre el tiempo y sobre la muerte. Se trataba de mostrar que aunque algo parezca acabado, si Dios no ha hablado, no está terminado. Y así fue. Jesús se acercó al sepulcro, lloró, mostró su compasión y luego ordenó, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, vivo, restaurado, desatado, delante de todos. Una promesa que parecía enterrada revivió, y no como una metáfora, sino como un hecho, porque cuando Dios habla, la muerte obedece, porque cuando Él actúa, lo imposible se rinde. Hoy, tal vez tú estás frente a una tumba simbólica, tal vez sepultaste una promesa, un sueño, una parte de ti. Tal vez hay algo que amaste mucho y que viste morir delante de tus ojos. Y aún así, sigues creyendo. Sigues viniendo a Él con tu tristeza, con tu frustración, con tus si hubieras estado aquí. Pero escúchame con atención. Él está. No como tú esperabas, no en tu tiempo, pero está. Y aún puede resucitar lo que diste por perdido. Porque el Dios que levantó a Lázaro también puede levantar tus esperanzas, puede dar vida a lo que ya no tiene latido, puede devolverte la fuerza que se te fue en el luto, puede llamar por tu nombre a lo que tú ya habías enterrado. Nada está demasiado lejos, nada está demasiado muerto, nada está fuera del alcance del que es la resurrección misma. Y si Él te trajo hasta aquí, es porque quiere que lo creas, que lo declares, que abras el oído del alma y escuches. Esto no ha terminado. Tu promesa no murió, solo fue envuelta. Dios está preparando el escenario perfecto para que cuando se cumpla, todos sepan que fue Él. No tú, no tus esfuerzos, no la suerte, sino el poder de aquel que actúa cuando ya nadie espera nada. Porque ahí es donde Él se glorifica más, en lo irreversible, en lo perdido, en lo que ya no tiene arreglo, humanamente hablando. Y cuando ese milagro llegue, porque va a llegar, no solo tú serás tocado, los que te rodean también verán, también creerán. Porque el milagro de Lázaro no fue en secreto, fue público, fue notorio. Y lo que Dios va a hacer contigo también se verá. Va a ser una señal, una declaración del cielo sobre tu vida, una confirmación de que lo que esperaste por tanto tiempo, aunque parecía perdido, solo estaba dormido. Desata tu fe, corre la piedra del miedo, abre el oído, prepárate, porque el mismo Jesús que habló ante la tumba, hoy te dice a ti, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Y esa gloria
se acerca. Lo más desconcertante del milagro de Lázaro no fue su muerte, sino el tiempo que Jesús decidió esperar. La Biblia es clara. Cuando Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, no se levantó de inmediato. No corrió a sanarlo. No dijo, vamos, rápido, antes de que muera. No. Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Y por qué haría eso alguien que ama? ¿Por qué demorarse, sabiendo el dolor que eso causaría a Marta, a María, a todos los que confiaban en él? La respuesta está en las palabras del mismo Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía exactamente lo que hacía. Esperó a propósito, no porque fuera indiferente, sino porque quería mostrar que hay cosas que solo pueden revelarse cuando todo parece perdido. Algunos milagros ocurren cuando se ora, otros solo ocurren cuando se llora. Algunos se manifiestan con rapidez, otros solo se activan cuando todo parece muerto, porque hay bendiciones que no bajan mientras haya movimiento humano. Dios espera hasta que se acabe tu fuerza, tu lógica, tu influencia, para que veas que fue Él. Si alguna vez pensaste que Dios se tardó contigo, que tu milagro se atrasó, que algo salió mal en el camino, vuelve a leer esta historia. Jesús esperó no por crueldad, sino por estrategia divina. Quería que todos vieran algo más profundo. Quería mostrar que su poder no solo previene la muerte, también vence la muerte. Quería enseñarte que, aunque todo lo que planeaste se haya derrumbado, Él aún puede reconstruir desde los escombros. No solo arregla, Él resucita, y cuando llegó al lugar, no lo hizo con indiferencia. Jesús lloró, no porque dudara del milagro, sino porque comparte nuestro dolor antes de transformarlo. Él te ve llorar en tus noches largas, te ve mirar el techo con el corazón roto, y aunque sabe que te va a levantar, se sienta contigo en el suelo como un amigo verdadero, porque la fe no elimina el dolor, lo santifica, lo convierte en el terreno donde crece la gloria. Cuando Jesús se paró frente a la tumba, no solo habló a un muerto, habló a la promesa, habló a los testigos, habló al universo. Lázaro, sal fuera. Fue una orden, no una sugerencia. Porque cuando el Hijo de Dios habla, nada ni nadie puede resistirse. Y Lázaro salió, con vendas, con el olor del sepulcro, pero vivo. Y Jesús agregó algo poderoso: desátenlo y déjenlo ir, porque no basta con revivir. Hay que liberarse, hay que dejar atrás el olor de lo que nos mató, hay que caminar sin las ataduras del ayer. Tal vez tú ya sentiste que algo se rompió en ti, que ya no tienes esa fe de antes, que la decepción te apagó, que no tienes lágrimas, ni fuerzas, ni palabras. Pero aún así, algo dentro de ti sigue creyendo, y eso basta. Porque no es tu poder el que va a resucitar esa promesa, es su voz, es su autoridad, y está a punto de sonar. Tal vez hoy Jesús ya se está acercando a tu sepulcro, y si Él ha llegado hasta allí, algo va a salir vivo de eso que parecía muerto. Y aquí hay algo más que debes saber. Marta, antes del milagro, no entendía. María, tampoco. Y aún así, el milagro ocurrió. Eso significa que no necesitas entender para recibir. No necesitas tener toda la fe, toda la visión, toda la fuerza. A veces solo necesitas presentarte, llorar y dejar que Jesús haga lo que nadie más puede hacer. Porque hay puertas que solo Él abre y hay sepulcros que solo su palabra revienta. Hoy quiero decirte esto con toda el alma. Lo que te duele no es tu final, es solo una pausa. Es el escenario que Dios está usando para mostrar su gloria. Lo que parecía una derrota será testimonio. Lo que parecía vergüenza será honra. Lo que parecía irreversible será transformado. Jesús no ha terminado contigo. Y aunque parezca que ha tardado, Él siempre llega a tiempo para lo eterno. Y cuando veas esa promesa de pie, respirando, caminando,
te darás cuenta de que todo lo vivido fue necesario para quebrarte, para formarte, para que nunca más dudes de que el cielo escucha, para que puedas mirar atrás y decir, pensé que había terminado, pero era justo ahí donde Dios iba a comenzar. ¿Quieres que continuemos con una segunda parte del cierre? Puedo extender el momento final del video con una oración más larga o un mensaje adicional si lo deseas. No todos llegan hasta aquí, no todos se quedan hasta el final de una palabra como esta, pero tú sí. Y eso dice mucho de tu fe, de tu corazón, de tu búsqueda. Tal vez nadie te lo dice a diario, pero hoy quiero que lo escuches con el alma. Estoy orgulloso de ti, porque no es fácil vivir esperando. No es fácil seguir creyendo cuando todo se desmorona. No es fácil levantar las manos al cielo cuando el alma está cansada. Pero tú lo has hecho, y eso te convierte en uno de los escogidos, de los que no sueltan la promesa, aunque duela, de los que aún creen en la voz de Dios, aunque el silencio haya sido largo. Es por eso que quiero invitarte desde el fondo de mi corazón a escribir en los comentarios esta frase que marcará tu pacto con la fe. Señor, yo no soltaré lo que tú prometiste. Déjala como testimonio, como declaración espiritual, como señal de que estuviste aquí hasta el final y que tu corazón sigue firme. Y si puedes, añade tu nombre y desde qué lugar del mundo nos estás escuchando, porque vamos a orar por ti. Cada nombre que aparece en los comentarios lo levantamos delante del Señor, porque este canal no es solo un video, es un altar, un refugio, un espacio donde se activan milagros por la fe. Y si esta palabra tocó tu corazón, por favor, comparte este video. No subestimes el poder de un gesto tan simple, pero tan lleno de fe. A veces, una persona está a punto de rendirse, y un video como este llega justo a tiempo. Tal vez no lo veas, pero tú puedes ser el canal que Dios use para hablarle a otro corazón. Y eso es algo que el cielo no olvida, como una semilla escondida que un día germinará en forma de bendición. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Pero no solo por nosotros, sino por ti. Porque este espacio es una fuente constante de palabra, de consuelo, de dirección espiritual. Muchas personas no tienen una iglesia cerca. Están solas, perdidas, dolidas. Pero aquí encuentran alimento, encuentran fuego, encuentran descanso. Y si tú formas parte de esto, también estás siendo instrumento de Dios para que este contenido siga llegando a más almas necesitadas. Te invito también a dejar un comentario con una palabra de aliento, una frase de bendición o incluso tu testimonio si sientes que Dios te habló hoy. ¿Alguna vez has pensado en el impacto que podrías tener en la vida de otra persona? Un simple comentario tuyo puede tocar a alguien que nunca se atrevió a contar su dolor. Tu voz importa. Tus palabras pueden abrir ventanas al cielo para alguien que ya no ve salida. Y si algún día vuelves a sentir que estás solo, recuerda que aquí tienes un lugar al que puedes regresar. Este canal es más que contenido, es presencia, es oración, es comunidad. Cada video es una chispa que puede volver a encender tu llama. No apagues lo que el Espíritu Santo comenzó hoy en ti, sigue alimentando esa fe. Porque aún hay promesas por cumplirse, aún hay milagros por manifestarse. Y hay un video en este canal que ya está buscándote. Ahora, en este momento de silencio, mientras la música suave comienza a envolver el ambiente, quiero que cierres tus ojos y sin decir mucho, entregues este instante a Dios. Que le digas con tus propias palabras, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque no me has olvidado. Yo sigo esperando en ti. Permite que este silencio sea un altar, que tu corazón descanse, que el Espíritu de Dios ministre cada rincón de tu alma y que esta semilla que hoy fue sembrada dé fruto eterno en ti. Oremos juntos
Padre amado, gracias por este hijo tuyo que ha llegado hasta aquí. Tú conoces sus días, sus luchas, sus lágrimas y sus noches en vela. Tú conoces esa promesa que aún no se ha cumplido, pero que sigue ardiendo en su corazón. Hoy te pido que renueves su fe, que fortalezcas su esperanza, que lo abraces con tu presencia y le des señales claras de que estás obrando, incluso cuando no lo ve. Señor, activa en su vida todo lo que está dormido. Resucita lo que parecía muerto. Acelera lo que está por cumplirse y que en el tiempo perfecto su boca testifique que tú eres fiel, que tú no mientes, que tú no fallas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quédate un momento más. Respira. Escucha la música. Siente la paz. Y no olvides, lo que esperaste por tanto tiempo está por cumplirse, porque el Dios que te prometió jamás se retrasa.